Ahí se ve la pantalla. Estoy presentando la pantalla esta que dice fisicoquímica. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Profe, ¿esto es tema nuevo? Sí. Ah, me hiciste acordar. Este es un tema, lo vamos a ver en dos partes. No creo que lo veamos todo hoy. Es nomenclatura el tema, se llama nomenclatura. Este va nuevo, obviamente. Igual estoy grabando la clase, ¿no? Para que después les quede. Pero este tema, a mí no me gusta enseñar las cosas de memoria, ¿no? Pero hay cosas que no se pueden enseñar de otra manera. Es decir, el nombre de cada uno de ustedes no hay manera de pensarlo, hay que saberlo de memoria, ¿no? Por ejemplo, hoy vamos a empezar con nomenclatura. ¿Está bien? Y dije que es un tema que se tiene que aprender de memoria, o sea que van a tener que estudiar bastante porque uno no lo puede pensar demasiado. Pero lo bueno es que tampoco es tan complicado. Entonces, hoy van a estar hojas, lápiz, lapicera, tabla periódica. La tabla periódica la vamos a usar, así que tengan la mano, ¿sí? Es importante que usen la tabla periódica, chicos, ahora. Que practiquen y que cuando vayamos viendo las cosas que ustedes las busquen en sus propias tablas. Porque la tabla que tengo yo para presentarles no es la misma que tienen ustedes. Y tienen que conocer su tabla porque cuando la quieran usar en la clase o para hacer la tarea, no les va a salir. Entonces, es importante que ustedes agarren sus tablas y traten de buscar las cosas ahí, ¿sí? Bien, entonces vayan a buscarla y calculadora seguramente vamos a usar. Bien, bueno, hoy vamos a empezar con nomenclatura, ¿sí? Y la nomenclatura está pensada para que nosotros digamos a otra persona, a alguien que tenga que escribir la fórmula o que tenga que operar con eso, o que tenga que, si se quiere, a un químico o a un farmacéutico o a quien sea, debería construir el compuesto que nosotros queremos pedirle exactamente, ¿no? Bueno, para eso se va a usar la nomenclatura, por eso es que es tan importante. Entonces, la nomenclatura está hecha para que exactamente yo le diga con el nombrecito a la persona que va a trabajar con ese químico o a producirlo o a lo que sea, y que esa persona sepa exactamente, por ejemplo, la fórmula molecular o la fórmula empírica. ¿Sí? Sepa exactamente cómo está compuesto y cómo fabricarlo si es que lo tiene que fabricar. O si tiene que hacer cálculos, los cálculos que tiene que hacer o lo que sea, ¿sí? Por eso es que es tan importante y hay diferencias que son chiquititas que importan mucho en la nomenclatura, ¿no? Por eso es tan importante y por eso la vamos a usar bastante. Y prestenle atención porque hasta ahora nosotros teníamos la fórmula molecularcita ahí hecha y ya está, hacíamos todo, ¿no? Lewis, por ejemplo. De ahora en más yo puedo decirles el nombre y ustedes ya tienen que desarrollarlo y después a partir de escribir la fórmula molecular o empírica a partir del nombre, ustedes ahí tienen que hacer Lewis y si lo hicieron mal, va a estar todo el ejercicio mal. Entonces, este es un tema complejo que hay que trabajarlo bastante y es importante. Así que empecemos. Bueno, lo primero que vamos a ver en nuestra clase es el número de oxidación. O a veces se llama estado de oxidación. Bien, y está acá, yo se los escribo para que ustedes lo puedan después copiar y se lo vamos a ir interpretando pasito a pasito, ¿no? Bueno, el número de oxidación o estado de oxidación, más o menos lo mismo, de un elemento es un número, ¿no? Positivo o negativo, ¿está bien? Es importante a veces decir si el número es positivo o negativo. Que se asigna a cada uno de los átomos de los elementos que forman un compuesto, ¿no? Por ejemplo, el H2O, ¿no? H2O es agua. Bien. El número de oxidación tendría... El H2O está conformado por átomos de hidrógeno y de oxígeno. Bueno, cada átomo de hidrógeno en el agua va a tener un número de oxidación y cada átomo de oxígeno en el agua va a tener un estado de oxidación, ¿no? O número de oxidación. Entonces, cada uno de los átomos de los elementos que forman el compuesto va a tener un estado de oxidación. Y nos habla de la participación de los electrones en la unión. Y después, abajo dice, este número representa la carga eléctrica, ¿no? Que va a adquirir un átomo, cada uno de los átomos de nuestra molécula, en cada una de las uniones, si se le asignaran los electrones de la unión del átomo más electronegativo. Bueno, eso lo vamos a ver con ejemplos, se va a entender un poquito mejor.
Acá vamos a empezar con el primer ejemplo, ¿no? Acá yo antes le ponía, por ejemplo, amoníaco, pero yo les escribía la fórmula molecular, ¿verdad? Cuando veamos nomenclatura, yo les puedo decir amoníaco y ustedes tienen que saber exactamente esto, ¿no? O la nomenclatura adecuada. Entonces, veamos. Esta es la fórmula molecular. Esta era la fórmula de Lewis, que ya la vimos en los videos pasados. Y ahora yo les pregunto, ¿cuál es el elemento más electronegativo de nuestra molécula? Esta de acá. Busquen en sus tablas periódicas la electronegatividad del nitrógeno y del hidrógeno. Acá dice, muy bien, 3, el numerito este de acá. Y el hidrógeno. Bueno, acá dice 2,2. En mi tabla dice 2,1, ¿no? Bien, varían un poquito. Pero por eso les digo que siempre se pueden redondear, ¿no? Bueno, pero usemos esos de ahí. Yo creo que usé los de mi tabla periódica. Acá está. Electronegatividad del nitrógeno, 3. 3,4 más o menos, es lo mismo. ¿Sí? No se preocupen por los dígitos. Y la electronegatividad del hidrógeno es 2,2. Bien, ¿eso qué significa? Si el nitrógeno es más electronegativo, va a atraer con más fuerza a los electrones, ¿no? Y en las moléculas de los compuestos covalentes, dijimos que los electrones iban a orbitar, por ejemplo, alrededor del nitrógeno y cada tanto iba a orbitar alrededor del hidrógeno. Y después de nuevo alrededor del nitrógeno, ¿no? Va a estar como un poquito más de tiempo orbitando alrededor del nitrógeno que del hidrógeno, ¿no? Y lo mismo con este y lo mismo con este, ¿no? Bien. Porque el nitrógeno es más electronegativo. Entonces, nosotros podríamos asignarle una probabilidad de encontrar al electrón. Y va a haber más probabilidad de encontrarlo en el nitrógeno. Por eso se dice que va a adquirir una densidad electrónica negativa, ¿verdad? Y entonces el hidrógeno va a adquirir una densidad de carga eléctrica positiva. Porque hay menos probabilidad de encontrar el electrón. Entonces va a haber como un menos tiempo orbitando el electrón alrededor del hidrógeno. ¿Sí? Por eso se va a cargar con densidad de carga positiva. Y cada uno de los hidrógenos va a tener densidad de carga positiva. Eso lo vimos en la clase pasada. Bien. Y recuerden también que los electrones van girando casi a la velocidad de la luz. Van súper rápido. Entonces casi que no se nota mucho. No es que van girando despacito. Sino que no quedan transformados en iones. Porque están formando parte de la unión. Pero por eso es que se habla de densidad de carga. Bien. Bueno, eso era como un repasito de la clase pasada. Y acá estaba lo que les estaba diciendo recién. Como el nitrógeno es más electronegativo, se va a quedar con los electrones. O sea, van a orbitar un poquito más de tiempo alrededor del nitrógeno. Y entonces el estado de oxidación estaría contemplando en ese momento en el que se queda momentáneamente con los electrones. Después vuelven a su lugar alrededor del hidrógeno. Pero en el momento en el que se quedan, la tendencia a quedarse con esos electrones. Entonces fíjense que habíamos dicho que según Lewis, nuestro nitrógeno iba a quedar con 3 electrones de más, ¿verdad? Y completaba la última capa y cumplía la regla del octeto. Bien, como se quedó con 3 electrones de más, vamos a decir que el estado de oxidación es menos 3 del nitrógeno, ¿no? Porque se quedó con esos 3 electrones. Entonces, estado de oxidación del nitrógeno, menos 3. Bueno, y el hidrógeno entonces, cada uno de estos hidrógenos va a tener un estado de oxidación más 1, porque cada uno de estos hidrógenos, al ser menos electronegativo que el nitrógeno, va a tender va a tener una menos probabilidad de tener al electrón orbitando alrededor, ¿no? Entonces, el estado de oxidación como que dice, bueno, tiende a perder el electrón, porque tiene menos electronegatividad. Pero en verdad no lo pierde, ¿sí? Es como una forma que se lo estoy diciendo para que lo puedan pensar. Eso es lo que yo les escribí acá. ¿Está bien? Bueno. Pasemos a otro ejemplo. Acá tenemos el cloruro de magnesio, que es un compuesto iónico. Todos estos ya los vimos en la clase pasada igual, ¿no? O la anterior. Bien, entonces busquen la electronegatividad del cloro y la del magnesio. Ven que esta tabla de acá es como más precisa, ¿no? Te da más dígitos y todo.
Está bien. 3,16, nosotros lo podemos redondear a 3, ¿no? En estas tablas que son como más para estudiar, acá te lo redondean. No importa, ustedes cuando lo vean lo pueden redondear. ¿Sí? Muy bien. Y la del magnesio, ¿cuánto era? 1,31 me dice a mí. Bueno, a ver. A mí me dice 1,5. El mag- 1,2 a mí. Sí, bueno, pero andan más o menos en valores parecidos, ¿no? 1, Sí, a mí también 1,30. sí, ven, 1,3, 1,5, 1,1. Bueno, a mí me dice 1,2. Pero bueno, más o menos andan más o menos igual, ¿no? Hay una aplicación en el celular que tiene la tabla periódica en el celular, ¿no? Yo me la bajé y sé que ahí lo miré de ahí. Es una opción. Bien, una opción si están en sus casas, ¿no? En la clase hay que usar la tabla periódica. Pero bueno, otra opción es bajarse la aplicación. Yo me la bajé, la de la tabla periódica. Bien, anoté estos de acá. Está bien. Si se parecen los que están en sus tablas, está bien, no hay problema. Podemos redondearlos siempre. Bueno, pero se nota claramente la diferencia de electronegatividad, ¿no? El cloro es mucho más electronegativo. Y como este es un compuesto iónico, acá sí, el cloro absorbe los electrones del magnesio. Entonces cada cloro absorbe un electrón, ¿verdad? Porque le hace falta un electrón para llegar a la regla del octeto. Y el magnesio cede los dos. Los compuestos iónicos ceden electrones. Y los compuestos covalentes los comparten. ¿Viste que cambia la palabrita? A veces como ceder quiere decir compartir a veces, ¿no? Cuando hablamos en la vida normal. Bueno, acá vamos a cambiar las palabras. Cuando ceden, se dan para siempre. Se regalan. Y cuando se comparten, se prestan un ratito. Son dos cosas distintas, ¿no? No es lo mismo que le prestes tu celular a un amigo a que se lo regales. Bueno, Sí. esa diferencia entre los compuestos covalentes y iónicos hay que hacerla. Pero está bien. Acá, por ejemplo, la electronegatividad del cloro es 3,16, 3. A mí mi tabla me dice 3,0. No importa. Más o menos es mayor, mucho mayor que la del magnesio, ¿no? Eso no va a cambiar. Bien, entonces el cloro se queda con los electrones. Habíamos dicho que para cumplir la regla del octeto le hace falta un solo electrón. Y el magnesio, al ceder los últimos dos, tiene su última capa completa. Listo, todos felices. Bien, eso es lo que significa el estado de oxidación del cloro en esta molécula de acá. En otra molécula puede cambiar. De hecho, agarren sus tablas periódicas, el cloro, y busquen estados de oxidación del cloro. O posibles estados de oxidación del cloro. A ver, el cloro, acá están. Posibles estados de oxidación, lo voy a agrandar un poquito. Un poquito, lo he agrandado un montón, ¿no? Posibles estados de oxidación en mi cloro son estos. -1, 1, 3, 5 y 7, ¿no? Son un montón. De hecho, yo les recomiendo que cuando busquen los estados de oxidación en la tabla, lo pueden buscar acá adelante o lo pueden buscar acá atrás, ¿no? Acá están todos los elementos y tienen casi los mismos datos que en la parte de adelante, solo que adelante está más ordenada. Entonces es como un promedio de la cantidad de electrones que puede ganar o perder. En verdad, depende de la molécula. Depende de las fuerzas intermoleculares, ¿no? Entonces, nuestro ejemplo de acá, en el cloruro de magnesio que teníamos recién, acá el estado de oxidación del cloro solamente en esta molécula es -1. Si ese cloro se junta con otro elemento, ahí el estado de oxidación depende del elemento con el que se junte, ¿no? Va cambiando, pero los posibles que puede tomar son los que están ahí. 1, 3, 5 y 7. Y bueno, yo les estaba diciendo que si ustedes miran los estados de oxidación, en la parte de adelante, esta la que tiene los colorcitos de acá, hay menos estados de oxidación que los que en verdad hay, ¿no? Entonces siempre búsquenlos en la parte de atrás de la tabla, que se van a encontrar con que muchos elementos tienen la misma cantidad de estado de oxidación, pero otros tienen muchos más, ¿sí? Que no están escritos en la parte de adelante. ¿Está bien? Entonces traten siempre de buscarlo de la parte esta, de acá. Los estados de oxidación traten de leerlos de acá, para disminuir la cantidad de errores, ¿no? Bien, bueno, entonces justo en esta molécula, solo en esta, el cloro admite estado de oxidación -1. En otra molécula puede admitir otro estado de oxidación, ¿no? Dentro de los que puede tener el cloro. ¿Está bien? Por eso es que hay que estudiarlos
en cada molécula hay que estudiar el estado de oxidación de este cloro, de este magnesio y de este cloro. Si cambia la molécula, hay que estudiar otra vez el estado de oxidación, ¿no? Entonces va a ir cambiando. Lo tenemos que saber leer. Una manera de verlo es hacer la estructura de Lewis, buscar la electronegatividad y decir, bueno, este magnesio cedió 2 electrones, entonces tiene que tener estado de oxidación más 2. Y este cloro, cada uno de los cloros ganó un solo electrón, entonces tiene que tener estado de oxidación menos 1 acá, ¿no? Bien, una manera de ver el estado de oxidación es hacer Lewis, pero ahora vamos a ver otras maneras que son más fáciles, ¿no? Bien, pero veamos un ejemplito más. Profe, Sí. Si vos me das un nombre de una molécula, ¿cómo yo sé cuál es? Bueno. Vos dijiste que no nos iba a dar el nombre. Claro, Lo íbamos a tener que averiguar. Sí, pero para poder hablar de la nomenclatura, tenemos que entender bien el estado de oxidación, porque, como yo les decía, por ejemplo, si un cloro tiene distintos estados de oxidación, ¿no? Esperen que voy a ejemplificar eso. El elemento tenga distintos estados de oxidación, va a formar distintos compuestos. Entonces yo cuando lo nombro al elemento, de alguna manera tengo que decir el estado de oxidación de ese compuesto, para que el químico que agarra sepa qué estado de oxidación tiene y cómo tiene que formar la molécula, si la necesitaría formar, ¿no? Entonces eso igual lo vamos a ver en un ratito más. Pero para eso tenemos que entender bien el concepto de electronegatividad, de estado de oxidación, y saber leerlo rápidamente, ¿no? Entonces eso es lo que estamos viendo acá. Una manera de leer el estado de oxidación es hacer Lewis y ver cuántos electrones se ceden, o se ganan, o se comparten. Acá tenemos el cloruro de hidrógeno, ¿no? Esta molécula también la vimos en la clase pasada, ¿no? Es un compuesto iónico o covalente. Covalente, ¿verdad? Por acá se está compartiendo. El iónico... Claro, el iónico se ve rápidamente porque tiene acá los corchetotes estos. Bien, se comparten electrones, por eso lo ejemplificamos o lo mostramos con esta elipse de acá. Y entonces es un compuesto covalente. Muy bien, acá les puse las electronegatividades. Ya las teníamos, ¿no? Cloro 3,16, hidrógeno 2,2. Entonces el cloro necesita un solo electrón para completar la regla del octeto. Es decir, completar su última capa. Y el hidrógeno también. Entonces, como el cloro es más electronegativo, el electrón va a tender a girar más tiempo alrededor del cloro. Por eso se va a decir que el estado de oxidación del cloro va a ser menos 1 porque va a agarrar este electrón, ¿no? Y el hidrógeno, como va a tender a cederlo, aunque en la unión covalente se comparte, vamos a decir que adquiere un estado de oxidación más 1. Bien. Entonces, eso es lo que dice acá. Después lo pueden leer más tranquilamente, ¿no? Bien, entonces ahora ya tenemos el estado de oxidación del hidrógeno. El hidrógeno es más 1 y el cloro es menos 1. En los casos que estuvimos viendo ahora. Puede cambiar. Entonces, ¿cómo ver rápidamente, sin hacer Lewis? Esperen, cochito. ¿Cómo ver el estado de oxidación rápidamente sin hacer Lewis? Para eso, lo que vamos a usar es que las moléculas, si nos la dan así, significa que es eléctricamente neutra, ¿no? Esta molécula también es eléctricamente neutra. Si nos dan, por ejemplo, esta molécula de acá, así, si nos dan esta molécula de acá, significa que esta molécula tiene un déficit de electrones, ¿no? Tiene una carga positiva de más, ¿verdad? Bien, usando la carga eléctrica de la molécula total es que nosotros vamos a poder saber el estado de oxidación. Cuando no tengamos cargas acá arriba no hay ninguna carga, acá arriba tampoco hay ninguna carga, vamos a decir que es eléctricamente neutro. Y eso es súper importante. Eso es lo que vamos a usar para hacer esta carga eléctrica de la molécula es la que vamos a usar para darle el estado de oxidación a los elementos. Espérenme un cachito. Entonces veamos esta molécula de acá. Ya lo vimos hace un ratito, pero vamos a tratar de estudiar eso de acá. ¿Cómo sabemos el estado de oxidación de cada uno de los átomos de nuestra molécula sin hacer Lewis? Bueno, vamos a usar que esto es eléctricamente neutro. Como es eléctricamente neutro, busquen el estado de oxidación del magnesio en la tabla periódica. Los posibles estados, ¿no? Yo voy anotando los del cloro acá. También búsquenlos, pero los voy anotando acá. Y 7. Al del magnesio es más 2, ¿no? Y tiene ese solito.
Ah, esto nos va a ayudar, ¿no? Entonces, el magnesio tiene que tener más 2. Podemos hacer así una cuentita rápida cuando tenemos nuestro elemento acá, ¿no? Bien, más 2. Y tenemos 2 cloros, ¿no? Nosotros sabemos que esta molécula es eléctricamente neutra, ¿no? Eléctricamente neutra. Voy a abreviarlo así. Elec neutra. O sea que tiene carga eléctrica 0. Entonces, si el magnesio tiene más 2 y tiene 2 cloros, cada cloro tiene que tener menos 1, ¿no? Menos 1 por 2, todos estos 2 cloros deberían tener menos 2 entre los dos, ¿verdad? Entonces, menos 2 más 2, 0, igual 0. Entonces, ahí es que sabemos el estado de oxidación de cada uno de los elementos. El del cloro es menos 1. Y el del magnesio ya sabíamos que era más 2, porque era el único que tenía, ¿no? Bien. Más o menos me siguieron con este ejemplo. Vamos a ver este ejemplo de acá. Vamos a ver ahora el ejemplo este del amoníaco, ¿no? Cómo conseguir el estado de oxidación de cada uno de los átomos de nuestra molécula de amoníaco sin hacer Lewis. Entonces tenemos el estado de oxidación del hidrógeno, ¿cuál es? Menos 1, no, sí, menos 1. Tiene más, dice más y menos 1 en mi tabla, ¿no? O sea que puede tener o más 1 o menos 1 según como sea el enlace, ¿no? Bien, y el del nitrógeno tiene un montón, ¿no? Tiene varios. No tengo mi tabla a mano así. Bueno, tiene más menos 3, 5, 4, 2. Vamos a ver si hay más. Recuerden que en la parte de acá atrás están todos, pero en la parte de adelante a veces no están todos los estados de oxidación, ¿no? Entonces voy a buscar acá. 1, 2, más menos 3, 4 y 5, ¿no? Tiene un montón. Pero nosotros, ¿qué habíamos dicho? El hidrógeno tiende a perderlos porque el nitrógeno es más electronegativo, ¿no? Entonces, cada hidrógeno, dijimos que si tiende a perderlos, ¿qué estado de oxidación va a tener? Más 1, ¿verdad? Porque queda positivo porque el electrón se lo dio al nitrógeno, ¿no? Entonces, el hidrógeno va a quedar con, cada uno va a quedar con más 1, ¿verdad? Cada hidrógeno. Ahora nosotros tenemos 3 hidrógenos. Entonces, entre los 3 hidrógenos vamos a tener 3 por 1, 3, más 3. Y entonces, si estos 3 átomos de hidrógeno tienen más 3, para que la molécula sea neutra, ¿cuál es el estado de oxidación del nitrógeno? Dijimos que posible estado de oxidación si esta molécula es eléctricamente neutra. El nitrógeno, para cancelar estas 3 cargas positivas, ¿qué carga tiene que tener? O sea, ¿qué estado de oxidación tiene que tener? Menos 3, ¿no? Menos 3, ¿no? Entonces, menos 3. Menos 3. Más 3 igual 0. ¿Verdad? Esto es lo que estamos usando para ver el estado de oxidación, ¿sí? Que coincide con lo que habíamos visto hace un ratito, ¿verdad? Entonces, esta va a ser la metodología que nosotros podríamos usar para averiguar el estado de oxidación. Es más, no sé cómo les irá en matemática, pero se puede pensar una formulita. En general, a mí me gusta explicarlo así porque a muchos chicos les cuesta la matemática y cuando les ponen un cálculo matemático se nublan, aunque sea lo más fácil de hacer. A mí me ha pasado, ¿sí? No lo estoy criticando. Me pasaba cuando recién empezaba la facu, que me ponían una raíz cuadrada en el denominador y ahí ya me volvía loco, no miraba más nada, no sabía qué hacer, listo, chao. No respondía a esa pregunta, ¿no? Después ya, bueno, aprendí. Pero digo, a veces ponemos formulitas y eso complica las cosas. Pero podríamos hacer una formulita, ¿no? Podríamos decir, estado de oxidación del nitrógeno más. Es una formulita opcional, ¿no? Que la pueden usar si quieren, si les sirve. Estado de oxidación del hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos hay? 3, ¿no? Entonces 3 por el estado de oxidación del hidrógeno tiene que ser igual a 0 porque la carga eléctrica es 0, ¿no? Entonces, vemos
El del hidrógeno sabemos que es más 1. Entonces podríamos hacer 3 por una 3. Voy a seguir de este lado, ¿no? Estado de oxidación del nitrógeno más 3, ¿no? Que es 3 por 1. Todo esto me queda 3. Entonces puse 3 igual 0. Y ahora entonces este 3 lo podríamos pasar despejando para este lado, ¿no? Si está sumando, pasa restando de este lado. Entonces nos quedaría estado de oxidación del nitrógeno es igual a menos 3. Todo esto se puede pensar con esta formulita matemática. Viéndolo acá, ¿no? Ustedes usen la manera que quieran. Lo que importa es que sepan diferenciar el estado de oxidación de cada uno de los átomos en cada molécula, ¿no? Bien. Hasta acá más o menos me siguieron. Ahora vamos a practicar un poquito igual. Calculemos los estados de oxidación de cada uno de los elementos en cada una de estas moléculas. Traten de hacerlo ustedes. Yo lo voy haciendo despacito, ¿no? Si quieren ir rápido, pueden ir rápido. Uno aprende más cuando hace las cosas que cuando las mira. A mí me pasaba en el cole que yo veía el pizarrón y decía, bueno, entiendo lo que hace el profe, es re fácil. Y después en mi casa lo quería hacer y no me salía. Me ha pasado. Entonces, a veces cuando creemos que entendemos, tenemos que hacer para darnos cuenta si de verdad entendimos, ¿no? Bien. Bien. Posibles estados de oxidación del estroncio es 2. Observen que hay una correlación muchas veces con el grupo, ¿verdad? Acá el berilio está en el grupo 2, magnesio, calcio, todos son el grupo 2. Entonces, si volvemos a lo que estábamos pensando en Lewis, van a tender a ceder electrones. Por eso es que el estado de oxidación es más 2, porque tienden a ceder electrones. Y también los del grupo 1. El estado de oxidación más 1, más 1, más 1, porque tienden a perder ese último electroncito que tienen, ¿no? Bueno, después, cuando nos metemos en los elementos de transición, ahí vemos que hay un montón, ¿no? Bueno, ahí ya tenemos que empezar a pensar un poquito, ¿no? ¿Ven los del grupo 3? La mayoría, todos tienen estado de oxidación 3. ¿Por qué? Porque tienden a perder esos 3 electroncitos, ¿no? Grupo D3. Bien. Bueno, pero siempre chequéenlos bien en la tabla, ¿no? No se guíen tanto por el grupo. Posibles estados de oxidación del oxígeno, menos 2 y menos 1. Bien, acá hay algo teórico que vamos a usar. El estado de oxidación del oxígeno siempre va a ser menos 2, salvo casos extraños o cuando estemos en peróxidos. ¿Sí? Cuando alguien te diga peróxido de hidrógeno, ahí el estado de oxidación del oxígeno ya no vale menos 2. Pero si no, siempre va a ser menos 2. Entonces, ese dato es un dato que vamos a usar. Esto no es un peróxido, entonces, o sea, les tienen que decir que es un peróxido. Casi nunca va a ser. Si yo les llegara, no les voy a poner un peróxido, pero les voy a decir, este es un peróxido. Ahí estamos empezando con la nomenclatura, ¿no? Bien. Entonces, estado de oxidación del oxígeno acá, nosotros vimos que los posibles estados de oxidación eran menos 2 y menos 1. Bien, casi siempre va a ser menos 2. Eso nos va a ayudar un montón. Entonces, estado de oxidación del oxígeno, menos 2. Y del estroncio, dijimos que era más 2, ¿no? Eran los únicos posibles estados de oxidación. Entonces ya los tenemos. El del estroncio es más 2. Y del oxígeno es menos 2. Y fíjense que la cuentita da 0, ¿no? Más 2 menos 2 igual 0. Perfecto, y acá no nos dice que tiene carga eléctrica, entonces cumple. Muy bien. Este era fácil. Veamos acá. Pasemos a este de acá. Fluoruro de calcio se llama. Entonces tiene un flúor, o sea, uno o más flúors. Y después tiene un calcio, ¿no? O más. Bien. Entonces buscamos los estados de oxidación. El calcio es más 2. Y es el único que está. Entonces ya lo podemos poner, ¿no? Si es el único que tiene, ya lo podemos poner acá. Bien. Y ahora, estado de oxidación del flúor. Acá me dice solamente menos 1. Busqué en la tabla periódica el estado de oxidación del flúor. Y me dio menos 1. Entonces cada flúor tiene menos 1. Si tengo 2 flúors, menos 1 por 2, el estado de oxidación de los 2 flúors va a ser menos 2, ¿verdad? Entonces, más 2 menos 2 igual 0. Perfecto, cumple. ¿No? Entonces, el estado de oxidación del calcio es más 2.
O sea, muchas veces se escribe acá, arriba, más 2. Y del flúor es menos 1, ¿verdad? Hay 2 flúors, así que voy a tener 2 flúors con carga menos 1. Más 2, menos 1, menos 1 igual 0. Perfecto, listo. Cumple. Entonces ya tenemos los estados de oxidación del flúor y del calcio, ¿no? Bien. Hasta acá más o menos, vamos bien. Perdón, profe, pero no sé si es que no entendí, pero ¿en el cálculo te tiene que llegar a dar 0? Sí, si acá no te dice que hay carga eléctrica, nada, consideramos carga eléctrica neutra. Todos estos tienen carga eléctrica neutra. Carga eléctrica neutra, carga eléctrica neutra. Pero por ejemplo, el ejemplo que más van a ver es este de acá. Entonces acá hay que empezar a ver el estado de oxidación de todo, sabiendo que la molécula esta tiene carga más 1. Entonces acá sí hay que tener una carga eléctrica final de más 1. Cuando hay un más solo significa más 1. ¿No? Pero acá están todos neutros. Entonces eso es lo que vamos a usar para darle el estado de oxidación. Todos son neutros. Si todos son neutros, entonces la suma de los estados de oxidación de la molécula tiene que ser 0. Veamos, traten de hacer este de acá ustedes. Si yo les doy un cachito de tiempo para que piensen. El azufre, los posibles estados de oxidación, más 2, menos 2, 4 y 6. Muy bien, son estos de acá. Ven que el azufre tiene un montón, entonces no sabríamos qué azufre poner. Todos estos son azufres distintos. En verdad es lo mismo, pero se comportan diferente. Pero los voy a poner como si fueran distintos. Entonces dijimos que tenemos distintos estados de oxidación del azufre. El sodio tiene solamente un estado de oxidación, más 1. Bien. Como sabemos que tenemos 2 sodios, el estado de oxidación de los 2 sodios va a ser el estado de oxidación de un sodio más el estado de oxidación del otro sodio, ¿no? Entre los dos va a tener estado de oxidación más 2, ¿no? Más 1, en total, más 2 entre ambos sodios, ¿verdad? Entonces, el azufre que yo pongo acá va a tener que hacer que mi molécula sea 0. Veamos los posibles estados de oxidación, ya me los olvidé. Entonces, nuestra tarea es ver qué azufre ponemos acá. Como sabemos que la suma de los estados de oxidación tiene que ser 0, vamos a buscar un azufre que dé 0. Si ponemos este de acá, sería más 2, más 4 nos da 6, ¿verdad? Este ya no puede ser porque no es la suma no da 0. Entonces este ya no va. Si ponemos este de acá, tenemos estado de oxidación de los 2 sodios más 2. Estado de oxidación de este azufre es más 6. Más 2 más 6 nos queda más 8. Entonces no queda 0. Este tampoco va. Lo mismo con este. Si pusiéramos este azufre, el azufre que tiene estado de oxidación más 2, la molécula nos quedaría con más 2, más 2, más 4. Nos quedaría con una carga eléctrica más 4 de toda nuestra molécula, ¿verdad? Pero habíamos dicho que si no nos decían nada, la molécula tenía que ser neutra. Entonces si le ponemos este azufre de acá, el estado de oxidación de este azufre es menos 2. Entonces nos queda más 2. Menos 2 es igual a 0. Entonces nuestro azufre en esta molécula tiene que tener estado de oxidación menos 2. ¿Está bien? Así es que sabemos qué azufre va con esta molécula. Si es otra molécula, el azufre puede tener otro estado de oxidación. Pero tenemos que saberlo. ¿Está bien? Para poder nombrarlo. ¿Sí? ¿Me siguieron? Entonces dijimos, cada sodio tiene más 1. Entre los 2 sodios, más 2. Y el azufre, como el único valor negativo de estado de oxidación que tiene es menos 2, más 2, menos 2 igual 0. Listo, el sodio tiene más 1 y el azufre tiene menos 2 en esta molécula. Traten de hacer el óxido de bario, y al final hacemos este de acá. Yo, para los que no tengan tabla periódica, les voy a escribir los estados de oxidación. El bario, bueno, el oxígeno ya sabemos que es menos 2, ¿verdad? Salvo que nos digan lo contrario, le podemos dar el valor menos 2. Eso está bueno del oxígeno.
¿Qué estado de oxidación debería tener el bario para que la suma dé 0? +2. Ah, muy bien. Y entonces ahora chequeamos la tabla periódica y vemos que el estado de oxidación del bario es efectivamente +2. Y además es el único, ¿no? Más 2. Entonces, +2 menos 2 igual 0. Perfecto. Ahí está. El estado de oxidación del bario es +2. Y el del oxígeno es -2. Este ya estaba hecho, este ya estaba hecho, este ya lo hicimos. Falta este, ¿no? Traten de hacer este que parece que es el más complicado, ¿no? El más complicadito, por eso lo dejé para el final. Tómense un momentito para tratar de hacerlo. Entonces, También quedaría, profe, +2, -2, ¿no? a ver. Este tiene dos estados de oxidación. Fíjense que este es un ejemplo de por qué necesitamos saber el estado de oxidación del cobalto. En este ejemplo, ¿no? Estado de oxidación del cobalto tenemos 2 y 3. Y estado de oxidación del oxígeno, habíamos dicho -2. Observemos una cosita. Sabemos que los compuestos que tienen oxígeno le decimos óxido, ¿verdad? Entonces, si alguien viene y les dice, necesito que me prepares una solución de óxido de cobalto. Ustedes díganme, ¿qué cobalto uso? ¿Este o este? El +3. ¿Por qué? Si alguien viene y te dice, bueno, prepárame una solución de óxido de cobalto. ¿Qué cobalto uso? Vos me decís +3. Yo diría el +2 porque queda en 0. No, el +3 porque como hay 2... Pará. No me sale explicarlo. No importa, están bien las dos respuestas. Esto es lo que yo quiero mostrarles. Las dos respuestas están bien. Yo puedo hacer un óxido de cobalto mezclándolos así. Entonces, este sería mi compuesto, óxido de cobalto. Pero otra alternativa también sería la siguiente. Si yo tengo que preparar óxido de cobalto, puedo decir, bueno, ¿qué tal si agarro, por ejemplo, 3 cobaltos, 3 oxígenos y 2 cobaltos? ¿Este también sería el compuesto posible? Chequémoslo. 3. Sí, porque queda en negativo. 3 por 2. Sí, porque los dos forman 6. El cobalto forma +6 y el oxígeno -6. En total forman -6. Y esto da 0. Muy bien, muy bien. Pero entonces, ¿este de acá no cumple o sí cumple? Sí que cumple, ¿verdad? ¿Con cuál nos quedamos? Tenemos que preparar el compuesto, lo tenemos que armar y se lo tenemos que dar a la persona que nos lo pidió. ¿Cuál hacemos? ¿Este o este? El que nos queda la persona, profe. Bueno, la persona nos dijo óxido de cobalto. Y ¿Se dan cuenta que no sabemos cuál darle? pero los dos están bien, daría lo mismo, ¿no? O podemos Claro. darle varias soluciones. Por eso mismo es importante la nomenclatura. Y por eso mismo nosotros tenemos que saber el estado de oxidación del elemento para nombrarlo, de manera que cuando yo le digo óxido de cobalto, la persona sepa exactamente cuál usar. Por ejemplo, este sería monóxido de cobalto, ¿verdad? Ahora si alguien les dice, prepárame una solución de monóxido de cobalto. Mono es 1. Entonces tenemos un oxígeno y un cobalto. Le armamos este, ¿verdad? Y ahora alguien podría decirnos, bueno, necesito una solución de trióxido de dicobalto. Ah, ya está. Es este de acá, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante la nomenclatura, porque hay elementos que al tener distinto estado de oxidación nosotros los podemos combinar de distintas maneras. Y todos van a estar bien. De alguna manera podemos armar una molécula que cumpla esto de que sea eléctricamente neutro. Por esto mismo es que es importante la nomenclatura. Y por esto mismo es que nosotros tenemos que saber el estado de oxidación que va a tener cada molécula. Entonces nuestro cobalto, el que teníamos recién, el óxido de cobalto ese, era este de acá. Este de acá, el estado de oxidación del cobalto entonces es +3 y el del oxígeno -2, ¿verdad? Es este de acá.
estén atentos que un óxido de cobalto puede ser también esta opción, ¿no? Por eso es que necesitamos saber el estado de oxidación del cobalto, porque cambió, ¿verdad? Para nosotros nombrarlos y que la persona que lo va a fabricar sepa exactamente cuál hacer, si hago este o hago este. Bueno, hasta ahí me siguieron la importancia de la nomenclatura y cómo armamos el estado de oxidación de esta molécula, de cada elemento de la molécula. Entonces, ahora es que vamos a empezar a ver la nomenclatura de compuestos inorgánicos. Y que sean compuestos inorgánicos es importante porque los compuestos orgánicos nosotros no los vamos a nombrar en esta materia. Lo van a ver en la próxima materia en Intro a la Química. ¿Está bien? Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de compuestos inorgánicos. Dentro de los compuestos inorgánicos que nosotros vamos a aprender a nombrar, vamos a tener hidruros, óxidos, ácidos, hidróxidos y sales. Empecemos por los hidruros. Esto hay que aprenderlo de memoria, no queda otra alternativa. Así que es mucha teoría que ustedes tienen que memorizar, ¿no? Entonces por eso es que cuesta. Pero practicando uno lo puede hacer. Entonces, empecemos. Hidruros. Los hidruros van a estar formados por hidrógeno, ¿sí? Y siempre va a tener estado de oxidación. Bueno, puede tener estado de oxidación más 1 o menos 1. Nuestra molécula va a tener hidrógeno y va a tener algo, ¿no? Tenemos dos alternativas. O que esté pegado a un metal o que esté pegado a un no metal. Entonces van a haber dos maneras de nombrar a los hidruros. Un hidruro metálico obviamente va a estar pegado a un metal. O un hidruro no metálico que se va a llamar hidrácido. Sí, que va a estar pegado a un no metal, ¿verdad? O sea, hidruro metálico o hidrácido. El hidruro metálico obviamente es hidrógeno más metal. Y el hidrácido es hidrógeno más un no metal. Hasta ahí fácil. Ahora quiero que noten una cosita. En el hidruro metálico primero vamos a poner el metal. Y después vamos a poner el hidrógeno. Y cuando hablemos de los hidrácidos, primero vamos a poner el hidrógeno y después vamos a poner el no metal. Y la nomenclatura va a ser la siguiente. Hidruro del metal, que es fácil, ¿no? Y la nomenclatura de los hidrácidos va a ser no metal, uro de hidrógeno. Habíamos visto este ejemplo acá. Este es el cloro, que es el no metal, y el hidrógeno. Entonces, la nomenclatura de esto es cloruro de hidrógeno. Y con el flúor tenemos fluoruro de hidrógeno. Fácil, es un hidrácido. Hidrógeno más un no metal. Y fíjense que primero va el hidrógeno, ¿no? Hidruro metálico tenemos, por ejemplo, este de acá. Dijimos que la nomenclatura es hidruro del metal. Bueno, si tenemos que el metal es sodio, esto es hidruro de sodio, ¿verdad? Si el metal es magnesio, tenemos hidruro de magnesio. Fácil, ¿no? Practiquemos un poquito estos de acá. Acá les puse el cuadrito para que lo tengan. Yo les recomendaría que estos cuadritos los copien en una hoja de fórmulas, que lo van a usar como para tenerlo a mano y empezar a ver esto, porque uno no se lo acuerda al principio de todo. Pero igual yo ahora se los puse. Bueno, entonces el ejercicio de ahora es escribir la fórmula de los siguientes compuestos. Y nos viene el químico y nos dice el nombre. Ahora tenemos que saber qué fórmula molecular o empírica tenemos que escribir. Hidruro de calcio. El metal es el calcio y es un hidruro metálico, entonces al final viene el hidrógeno. Muy bien. Podríamos chequear los estados de oxidación, ¿no? El calcio tiene 1. No, el calcio tiene 2, ¿verdad? El calcio tiene más 2. Entonces, ¿cuántos hidrógenos deberíamos poner? Acá el hidrógeno actúa con menos 1. Menos 1. Ah, ahora, si usamos este estado de oxidación, no llegamos a un estado de oxidación neutro. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Podríamos ponerle 2 átomos de hidrógeno. Entonces, la fórmula, que en este caso, como es un compuesto iónico, sería fórmula empírica, nos quedaría el calcio H2. ¿Verdad? Ahí está. ¿Vieron eso? Hay que ponerle 2 hidrógenos para que esto quede menos 2 en total y que quede la molécula neutra, ¿no? Pasemos al hidruro de magnesio. El magnesio es un metal. Muy bien, si es un metal, estamos en un hidruro metálico. Perfecto. Entonces, primero ponemos el metal y después ponemos el hidrógeno. Magnesio y después el hidrógeno. Ahora tenemos que chequear los estados de oxidación. El del magnesio es más 2. Y el del hidrógeno ya lo sabemos, es o 1 o menos 1, ¿verdad? Entonces, para que esta molécula quede eléctricamente neutra, tiene que tener un menos 1. Pero esto no nos alcanza, deberíamos poner más hidrógenos
para que compensen esa carga positiva que le queda al magnesio, ¿verdad? Entonces, acá le vamos a poner otro hidrógeno más. Y ahí tenemos. Cada hidrógeno tiene estado de oxidación -1 y entre los dos hidrógenos va a tener estado de oxidación -2. Más 2. Le voy a volver a escribir acá. Más 2 menos 2 es igual a 0. Perfecto, listo. Esta es nuestra molécula. Entonces, el hidruro de magnesio nos va a quedar, ¿verdad? Y ahora si nosotros deberíamos, o sea, quisiéramos fabricar este compuesto, lo podríamos hacer tranquilamente. Pasemos al hidruro de hierro. Yo voy a ir borrando esto. Además está empezando con hidruro, así que es un hidruro metálico. Y el hierro es un metal, ya lo conocemos. Entonces, veamos cómo nos queda. Primero teníamos que poner el metal, ¿verdad? Primero el metal. Entonces, estas tablitas ténganlas en su hoja de fórmulas, ¿no? Hierro. Y después ponemos el hidrógeno, ¿verdad? Y ahora, si yo no les habría puesto este 2 de acá, el estado de oxidación del hierro, ¿qué estado de oxidación del hierro puede tener? Más 2. Ah, bueno. Los estados del hierro son más 2 y más 3. Si yo no les especifico acá que es hierro 2, ustedes pueden hacer esto, fíjense. Si tomamos el hierro más 2, este elemento tiene más 2, estado de oxidación. Entonces pondríamos 2 hidrógenos, ¿verdad? Cada uno tiene -1. Entre los dos formarían -2, ¿verdad? Entonces nuestra molécula sería esta de acá. El hierro y el hidrógeno 2. Pero si yo no les habría escrito este 2 de acá, ustedes dirían, bueno, hidruro de hierro también puede ser este de acá. Estado de oxidación más 3, porque a mí el profe no me dijo nada. Así que yo puedo elegir el que quiera. Y entonces yo tendría que poner 3 hidrógenos acá. Y tenemos dos elementos distintos, este de acá y este de acá. ¿Cuál ponemos? ¿Y el que nos especificó usted? Claro, por eso es que es importante especificarlo, ¿sí? Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando nombramos los elementos, ¿sí? Entonces en este caso es el hierro 2, así que sería este de acá. Este no, porque este es hierro 3, ¿no? Muy bien, pasemos al que sigue. Sulfuro de hidrógeno. Entonces acá tenemos el sulfuro, significa que tenemos un azufre, ¿verdad? Y el azufre es un no metal. Entonces tenemos no metal más hidrógeno. Ah, estamos en un hidrácido. Perfecto, entonces primero vamos a poner el hidrógeno y después vamos a poner el no metal que, como dice sulfuro, es el azufre, ¿verdad? Bien, sulfuro de hidrógeno. Entonces veamos, ¿el estado de oxidación del hidrógeno es más 1 o menos 1? Bien, en estos casos el azufre se va a comportar con estado de oxidación. ¿Con qué estado de oxidación le ponemos? ¿Más 2 o menos 2? Porque eran posibles, ¿no? Uno era más 2, otro era menos 2. ¿Cuál usamos? El hidrógeno acá nos engañó porque acá el hidrógeno es más 1 y también puede ser menos 1. Entonces en sí tendríamos dos opciones. Igual es la misma opción, ¿no? Porque si ponemos 2 hidrógenos, si este era más 1 nos va a quedar más 2 y entonces este tiene que ser menos 2. Y si este era menos 1 nos va a quedar menos 2 y este tiene que ser más 2, ¿no? Nos va a quedar el mismo elemento, no hay problema con eso. Pero tratemos de pensar qué estado de oxidación tiene el azufre acá y qué estado de oxidación tiene el hidrógeno. ¿Lo pueden pensar un cachito? Fíjense las electronegatividades, ¿no? La electronegatividad del azufre, acá me dice 2,5, ¿no? Y la del hidrógeno es 2,1, ¿verdad? Entonces, por eso es que los dos se pueden más o menos mezclar, son más o menos parecidas. Sin embargo, el azufre es más electronegativo. Entonces va a tender a arrastrarse los electrones del hidrógeno. Entonces, si tiende a quedarse con los electrones del hidrógeno, o sea que van a rotar más tiempo alrededor del azufre que el tiempo que rotan alrededor del hidrógeno, de cada hidrógeno. Entonces este va a quedar con estado de oxidación menos 2. Y cada hidrógeno va a quedar con estado de oxidación más 1. ¿Sí? ¿Vieron que esto de la electronegatividad nos ayuda a entender los estados de oxidación? Bien. Entonces la molécula es esta, ya la escribimos. Y ya sabemos que el estado de oxidación del hidrógeno es más 1. Y el del azufre entonces va a ser menos 2. Sí, hay que pensarlos un poquito, pero más o menos salen, ¿no? Y acá como tenemos 2 hidrógenos, el estado de oxidación de los 2 hidrógenos va a ser más 2. Ahí está. Más 2 menos 2 igual 0. Perfecto, la molécula es eléctricamente neutra. Pasemos al yoduro de hidrógeno.
La mala noticia es que hay que hacer esto con todos los elementos que queramos nombrar. La buena noticia es que saber el estado de oxidación ya más o menos lo sabemos y es lo mismo de siempre. Así que es aplicar lo mismo siempre. No es tan duro. Yoduro. Este es el yodo, ¿verdad? Es un no metal. Y este es el hidrógeno. Entonces estamos en un hidrácido. Entonces primero ponemos el hidrógeno. Y después ponemos el no metal, que es el yodo. Bien. Este quedó raro, ¿no? Bueno. ¿Qué estado de oxidación tiene cada uno? Vamos a la tabla periódica. Sabemos que el hidrógeno es +1 o -1, ¿no? Veamos el yodo. Bueno, el yodo tiene +1, -1, 5 o 7. No sabemos qué poner. Bueno, veamos la electronegatividad del yodo. Es 2,5. Es 2,5, es mayor que la del hidrógeno. Entonces va a tender a aceptar electrones o a quitárselos. Entonces este tiene que tener con un número negativo. ¿Qué número negativo tenemos? +1 o -1, nada más. Entonces la única manera de que nuestra molécula sea eléctricamente neutra es que nuestro yodo tenga -1 de estado de oxidación. Entonces el hidrógeno va a tener +1. +1 menos 1 igual 0. Entonces nuestra molécula nos queda así. HI. De a poquito, si lo vamos practicando, sale, ¿no? Si vamos así despacito. Ahora, la tarea de este ejemplo es nombrar los siguientes compuestos. Y yo les dije que les anoté acá que los hidrácidos están en estado gaseoso. En el anterior también. Esto es algo teórico que lo vamos a ver después. Si los hidrácidos están en estado gaseoso, se van a nombrar como los estamos nombrando ahora. Si los ponemos en solución acuosa, van a ser ácidos. Entonces hay que ver en qué estado está nuestro elemento. Si está en forma de gas o está en una solución acuosa. Que eso nos lo tienen que decir, ¿no? Entonces lo vamos a nombrar de maneras distintas. No me culpen a mí, yo no los nombré, fueron los químicos. Entonces sigamos. Nombrar los siguientes compuestos. Este de acá. ¿Cómo nombramos este de acá? Primero vemos que el litio es un metal, ¿verdad? Metal más hidrógeno. Estamos en un hidruro metálico, ¿no? Y si es hidruro metálico, la reglita nos dice, bueno, decirle hidruro del metal. Bueno, este sería hidruro. Dijimos que era un hidruro metálico. Y el metal es litio, ¿no? Entonces es hidruro de litio. Este de acá tiene cobalto y tiene hidrógeno, ¿verdad? Y el cobalto es un metal. Además nos damos cuenta porque primero poníamos el metal. Entonces, ¿cómo se llama? Este es fácil, ¿no? Es siempre lo mismo. Hidruro del metal, cobalto. Acá el litio tiene un solo estado de oxidación. 1. Así que no hay confusión. Pero el cobalto acá tiene, habíamos dicho, 2 estados de oxidación. Entonces, si nosotros tenemos que decirle a un químico que lo prepare, ¿qué le tenemos que decir? Tenemos que decirle el estado de oxidación del cobalto, ¿cierto? Entonces, ¿qué estado de oxidación tiene el cobalto en este elemento de acá? Fíjense, el cobalto tiene 2 posibles estados de oxidación. +2 o +3. Como tenemos 3 hidrógenos, cada hidrógeno va a tener estado de oxidación -1. Entonces, el estado de oxidación del cobalto tiene que ser +3. Ven que ahora, a la hora de nombrarlos, acá hay que tener un poquito más de cuidadito. Estados de oxidación del cobalto. Tenemos +2 y +3, ¿verdad? El cobalto tiene 2 posibles estados de oxidación. Nosotros tenemos que poder nombrarlo. Como los dos son positivos, la única manera de que nuestra molécula sea neutra, siempre vamos a querer que sea neutra, salvo que nos digan lo contrario, ¿no? Es que el hidrógeno tenga algún valor negativo, entonces tiene que valer -1. Entonces, el hidrógeno vale -1. Pero si tenemos 3 hidrógenos, todo esto va a valer -3, ¿verdad? Y si vale -3, el cobalto tiene que tener estado de oxidación +3, ¿cierto? Entonces, tenemos que decirle eso cuando lo nombremos. Este va a ser, ¿cómo nombramos a los hidruros metálicos? Hidruro de cobalto. Y vamos a poner así, en números romanos, un 3. Y ahora el químico va a saber perfectamente que tiene que hacer esta molécula. Si fuera hidruro de cobalto 2, tendría que hacer esta molécula de acá. Hidruro de cobalto 2 sería esta de acá, fíjense. Ahí. ¿Vieron? Son 2 moléculas distintas. Una es esta y otra es esta.
Por eso es que hay que tener cuidado cuando los nombramos, ¿está bien? Hidruro de cobalto 3, hidruro de cobalto 2. Y estamos dando el estado de oxidación del cobalto, siempre, ¿no? Muy bien, bueno. Entonces, si tienen que ir, terminamos la clase acá. Ahí le pongo la tarea un cachito. Copien pantalla o saquen una foto o algo. Y traten de hacerlo, que lo retomamos la clase que viene, ¿sí? Acá hay que ponerle hidruro de cobalto 3. Entonces la clase que viene vamos a corregir esto. Y seguimos con óxidos. Así que bueno, les mando un saludo muy grande. Espero que estén muy bien.